Buenos días, jóvenes del segundo año secundario del Colegio San Marcos del Sur. Hoy ya tenemos una clase de álgebra con el tema teoría de exponentes. La definición dice que la teoría de exponentes es un capítulo del álgebra que se encarga de estudiar precisamente a los exponentes y a las relaciones que se dan entre ellos a través de las leyes de los exponentes. A continuación vamos a ver las principales leyes de los exponentes, y esas leyes son fórmulas que nos van a permitir resolver los problemas, ¿no?, de expresiones matemáticas. En la primera ley tenemos una multiplicación de bases iguales, o también llamada producto de bases iguales. Acá se escribe la misma base y sumamos los exponentes algebraicamente. En la segunda propiedad tenemos una multiplicación o un producto de bases diferentes y exponentes iguales. Acá se multiplican las bases y se eleva al mismo exponente. En la tercera propiedad tengo un cociente o una división de bases iguales. Entonces se escribe la misma base y el exponente que está en el denominador sube al numerador con signo cambiado. En la cuarta propiedad tenemos una división o cociente de bases diferentes y exponentes iguales. Acá se dividen las bases y se eleva al mismo exponente. En la propiedad número 5 tengo una potencia de potencia. Para decir que existe una potencia de potencia tiene que haber una base elevada a un exponente interno y todo elevado a un exponente externo. Entonces esto es igual a la base elevado al producto de estos dos exponentes. O sea, se multiplica el exponente interno por el exponente externo. La número 6 es una potencia de potencia sucesiva, o sea, una base elevada a varios exponentes. Acá se escribe la base y los exponentes se multiplican. En la número 7 tengo la potencia con exponente negativo. En este caso se escribe la inversa de la expresión con exponente positivo. O sea, 1 en el numerador y en el denominador la misma expresión, pero con exponente positivo. En la propiedad 8 tengo la potencia de una fracción con exponente negativo. Esto es igual al inverso de la fracción elevado al exponente positivo. El exponente cambia de signo cuando yo invierto la fracción. En la propiedad 9 tengo la potencia con exponente 0. Dice que todo número diferente de 0 elevado a la 0 vale 1. Siempre y cuando la base sea diferente de 0. En la propiedad número 10 tengo una raíz indicada, lo cual va a dar origen a una potencia con exponente fraccionario. En esa potencia la base es la letra A en este caso, y el exponente va a ser una fracción que se determina dividiendo el exponente de la cantidad subradical entre el índice de la raíz. O sea, sería m sobre n. En la propiedad 11 tengo una raíz de raíz.
Se llama así cuando una raíz afecta directamente a la otra raíz. Todo ello se puede reemplazar por una sola raíz que tenga la misma cantidad subradical y los índices de las raíces se multiplican. M por N. Son los llamados índices. Y en la propiedad número 12, lo que se llama, es una expresión que se llama exponentes en cadena, o sea, una base elevada a varios exponentes. Esta expresión se resuelve de arriba hacia abajo, tomando los dos últimos exponentes. Vamos a reemplazarlo con una letra M. Esta expresión sería x a la a elevado a la m. Nuevamente seguimos bajando y esto lo reemplazamos por otra letra n. Y finalmente tendremos, ¿no?, que esa expresión es igual a x a la n. Y esta potencia ya es factible de ser calculada. Bien, jóvenes, después de haber visto el aspecto teórico de la primera parte, ahora vamos al aspecto práctico, a la resolución de problemas. En el primer problema dice calcular P igual a x a la séptima, todo elevado al cuadrado, todo elevado al exponente 0 y todo eso a su vez elevado al exponente 4. ¿Qué propiedad vamos a aplicar acá? Lo que se llama la potencia de potencia sucesiva. Quiere decir que acá voy a escribir la misma base y los exponentes se multiplican. 7 por 2 por 0 por 4. Pero como podemos apreciar en el exponente, hay un exponente, un factor 0. 0 por cualquier número sería 0. Entonces tendríamos x a la 0. Y sabemos que toda base diferente de 0 elevado a la 0 vale 1. Entonces la expresión P sería igual a 1. En el segundo problema nos dicen efectuar la expresión A, que es igual a 3 a la quinta elevado a la 0 elevado a la 7 elevado al cuadrado. Esta es una cadena de exponentes. Se empieza a trabajar de arriba hacia abajo, pero sin estos exponentes notamos un exponente 0. Sabemos que 0 elevado a cualquier número viene a ser 0. Por lo tanto la expresión sería 3 elevado a la quinta elevado a la 0. Seguimos bajando y ahora noto que tengo acá 5 elevado a la 0 y 5 elevado al exponente 0, eso es igual a 1. Entonces la expresión A será igual a 3 elevado a la 1 y 3 elevado a la 1 es 3. 3 elevado a la 1 es igual a 3. Ya, jóvenes, continuemos con el problema número 3, que dice resolver la expresión J igual a 9 a la 12 por 9 a la octava entre 9 a la 18. En el numerador puedo observar un producto de bases iguales, por lo tanto escribo la base y sumo exponentes.
sería 12 más 8. Y en el denominador tengo 9 a la 18. Esto sería igual a 9, haciendo una poderosa suma, sería 12 más 8, 20, entre 9 a la 18. Y acá puedo apreciar ahora un cociente de bases iguales, por lo tanto este exponente sube al numerador con signo cambiado. Entonces J sería igual a 9 elevado a la 20 menos 18. $20 menos 18 es 2, o sea, 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado es igual a 81. 88. Ya, jóvenes, vamos a la solución de la pregunta número 4. La pregunta número 4 tenemos que empezar a trabajar de arriba hacia abajo. Por ejemplo, acá veo 1/3 a la menos 1. Como es una fracción, invierto la fracción. Sería 3 entre 1, 3 elevado al exponente 1 positivo. Eso sería 3. Lo mismo en esta parte. 3 a la menos 1 es la inversa de la base. 1/3. Y en este caso, 1/4 a la 1/2 sería raíz cuadrada de 1/4, sería 1/2. 1/2. Entonces la expresión E sería igual a ver, 1/3 a la menos. En esta parte se toma la base elevado al exponente, pero sin considerar el signo de la base, que es este menos elevado al exponente 3 menos 1 sobre 64 elevado a la menos 1/3 más 1/4 a la menos, y todo este exponente vale 1/2. Y todo esto elevado al exponente 1/2. A ver, siempre se toman los dos últimos exponentes sin considerar el signo de la base. Muy bien, seguimos. Acá es potencia de una fracción con exponente negativo, se invierte la fracción, sería 3 elevado al exponente positivo al cubo. Invertimos la fracción, sería 64 a la 1/3 y más, invertimos, sería 4 elevado a la 1/2. 4 elevado a la 1/2. Todo elevado a la 1/2. Tres al cubo es igual a 27. E igual sería 64 a la 1/3 sería la raíz cúbica
de 64. Y 4 a la 1 medio significa raíz cuadrada de 4. Todo elevado a la 1 medio. Luego, ¿se ve, no? La expresión E sería (27) igual a 27. Raíz cúbica de 64 es 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Todo a la 1 medio. 27 menos 4, 23 más 2, 25. Entonces sería igual 25 a la 1 medio sería raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces, por lo tanto, E sería igual a 5. Ya. Ahí. Mejor, seguimos con el problema número 5. Acá puedo ver que todas las bases son iguales al número 2, y aparece una base elevada a una suma de exponentes. Entonces vamos a aplicar la propiedad de producto de bases iguales, pero de manera inversa. Si yo tengo una base elevada a una suma de exponentes, esta propiedad se ha generado de un producto de bases igual. Entonces se descompone de esta forma: a la m más es por a la n. Esa propiedad le vamos a aplicar a cada uno de estos términos, a cada uno de ellos. Producto de bases iguales. Entonces, descomponiendo, tendremos acá 2 a la n por 2 a la sexta. Viene el signo más. 2 a la n por 2 a la quinta. Más 2 a la n por 2 a la cuarta. En el denominador aplicamos la misma propiedad y sería 2 a la n por 2 al cubo más 2 a la n por 2 al cuadrado más 2 a la n por 2 elevado a la 1. Y ahora podemos apreciar que en todos los términos, en los 3 términos, aparece este factor común que viene a ser 2 a la n. Entonces lo vamos a factorizar. 2 a la n, factorizamos, abrimos un paréntesis, nos queda 2 a la sexta más 2 a la quinta y más 2 a la cuarta. De la misma forma, en el denominador factorizamos la expresión que se repite, que es 2 a la n, llamado factor común. Abrimos un paréntesis y nos queda acá 2 al cubo más 2 al cuadrado más 2 a la 1. ¿Por qué? Porque el 2 a la n ya está fuera. 2 a la n y 2 a la n se cancelan porque son términos iguales y se están multiplicando.
tanto en el numerador como en el denominador. Se simplifican. Luego me quedaría 2 a la sexta, 64, 2 a la quinta, 32, 2 a la cuarta, 16. En el denominador, 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado, 4, y 2 a la 1 es 2. Haciendo una poderosa suma, en el numerador me daría 112 y en el denominador me da 14. Si dividimos 112 entre 14, exactamente nos da 8. Y eso sería la respuesta del problema número 5. Pasemos al problema final de esta clase, que es el problema número 6. Y ahí vamos a aplicar esta propiedad que se denomina potencia de potencia. Esta propiedad dice que se escribe la misma base y los exponentes se multiplican. ¿Cuál es la base acá? 5. El exponente interno se multiplica por el exponente externo. La base 5, exponente interno, se va a multiplicar por el exponente externo. Entonces la expresión debe ser igual a la base 5. La base queda como tal, 5. Y ahora multiplico 4 a la x por 8 elevado a la x más 1, menos, nuevamente la base 5, esa base no se toca, y multiplico 2 a la 2x más 1 por 2 a la 3x más 2. Seguimos, es ser igual a la base 5. Vuelvo a insistir, eso no se toca. Y como estas bases, en el exponente de estas bases, 4 y 8 son diferentes, lo llevamos a bases iguales. El 4 es 2 al cuadrado, entonces sería 2 a la 2x, y el 8 es 2 al cubo. Pero ese cubo va a multiplicar al x, sería 3x, y va a multiplicar al 1, que sería 3, menos la base 5, como estas bases son iguales, entonces hay un producto de bases iguales. Colocamos la misma base 2 y sumamos los exponentes. 2x más 3x, 5x. 1 más 2 es 3. Luego, esta parte también tenemos un producto de bases iguales. Tendremos así 5. La base que no tocamos. Y acá producto de bases iguales, coloco la misma base, 2, y sumamos a los exponentes. 2x más 3x, 5x, más 3, menos 5, que es la base, que no se toca, elevado a la 2 a la 5x más 3. Si observo, esta expresión es lo mismo que esta expresión. Como se están restando, ¿no? Si esta expresión es igual a esta expresión, como se están restando, ¿cuánto queda? 0. Se cancela. Entonces, la respuesta sería 0.